Buenos días a todos. Hoy veremos un tema muy importante, denominado la evolución dogmática de los derechos humanos, que viene siendo la teoría de las tres generaciones en el litigio contemporáneo. Como bloque uno tenemos la introducción y planteamiento del problema. El estudio de los derechos humanos en el nivel superior exigen trascender la simple memorización de catálogos normativos y comprender la estructura dogmática que sostiene su evolución histórica. La teoría de las tres generaciones, propuesta originalmente por Karel Basak en la segunda mitad del siglo XX, constituye un modelo analítico fundamental para sistematizar cómo las prerrogativas de las personas han ingresado a los ordenamientos constitucionales e internacionales. Es vital aclarar que esta división en generaciones no implica una jerarquía, donde una clase de derechos valga más que otra, ni sugiere que los derechos más recientes hayan sustituido a los anteriores. Por el contrario, representa un proceso de acumulación y progresividad, donde cada generación responde a un momento histórico específico, sostiene un valor axiológico distinto e impone obligaciones técnicas diversas para el Estado. Como bloque 2 tenemos la primera generación, donde encontraremos derechos civiles y políticos. La primera generación de derechos humanos surge formalmente con las revoluciones liberales burguesas de los siglos XVIII y XIX, teniendo como eje axiológico el valor de la libertad individual. Su propósito primario fue establecer un escudo de protección que contuviera los abusos del poder absoluto del Estado. Desde una perspectiva técnico-jurídica, las prerrogativas civiles, como el derecho, la vida, la integridad física, la libertad de tránsito, el debido proceso y las garantías de seguridad jurídica, se traducen en obligaciones de no hacer o de abstención para las autoridades. Es decir, el Estado cumple no interviniendo arbitrariamente en la esfera privada del gobernado. Por su parte, las vertientes, los derechos políticos faculta al ciudadano para participar de manera activa en la formación y control del poder público a través del sufragio libre, la asociación política y el acceso a los cargos de elección constitucional. Como bloque 3 tenemos la segunda generación, y aquí encontraremos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La segunda generación se consolida a principios del siglo XX con la llegada del constitucionalismo social, teniendo como referente pionero la Constitución mexicana de 1917 y posteriormente las transformaciones europeas de entreguerras. Guiada por el valor de la igualdad sustantiva, esta categoría agrupa a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su estructura jurídica altera sustancialmente la relación entre el ciudadano y la autoridad, pues ya no basta con que el Estado se abstenga de actuar, se le exigen obligaciones positivas de hacer y de prestación. Para que el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno o a la vivienda sea efectivo, los poderes públicos están obligados a desplegar capacidades institucionales, destinar presupuesto público y ejecutar políticas orientadas a garantizar los niveles mínimos esenciales de bienestar social. Como bloque 4 tenemos la tercera generación, y aquí encontraremos derechos colectivos o de solidaridad. La tercera generación emerge en la segunda mitad del siglo XX, impulsada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de descolonización y los desafíos de la industrialización global. Esta categoría sitúa su núcleo axiológico en la fraternidad y la solidaridad internacional. Su característica dogmática distintiva radica en que la titularidad del derecho ya no se ascribe a un individuo considerado de forma aislada, sino a colectividades, pueblos, comunidades o a la humanidad en conjunto. Prerrogativas como el derecho a la paz, el desarrollo sustentable, a la autodeterminación de los pueblos y a un medio ambiente sano tienen un carácter marcadamente difuso. Su satisfacción requiere el esfuerzo coordinado de la sociedad, de las corporaciones privadas y de la comunidad internacional, redefiniendo las reglas tradicionales de la responsabilidad estatal.
¿ok? Como bloque 5 tenemos colisión normativa y aplicación al ordenamiento mexicano. En la praxis jurídica mexicana contemporánea, la teoría de las tres generaciones resulta indispensable para analizar y resolver las colisiones normativas que se presentan en los tribunales. Tras la histórica reforma constitucional de junio de 2011, la integración del bloque de constitucionalidad dotó de identidad jerárquica a las tres generaciones de derechos contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. En el ejercicio profesional diario verán cómo estas tres esferas entran en constante tensión. Por ejemplo, cuando el desarrollo económico de una región o un título de concesión administrativa entra en conflicto con el derecho prestacional a la salud, al acceso al agua de una comunidad y simultáneamente pone en riesgo el debido proceso de los involucrados. Para resolver estos casos, el operador jurídico debe aplicar el principio pro persona y el test de proporcionalidad, ponderando las circunstancias concretas sin anular el núcleo esencial de ninguna de las prerrogativas. A manera de conclusión, recuerden que comprender la teoría de las tres generaciones les proporciona el marco metodológico que es necesario para estructurar pretensiones sólidas en sus promociones y juicios de amparo. Identificar si estás defendiendo un deber de abstención, una obligación de prestación presupuestal o un derecho de titularidad colectiva determinará la estrategia objetiva y la vía de exigibilidad procesal idónea. Mucho éxito en su formación. Nos vemos en la próxima.